Hola a todos nuestros escuchas, bienvenidos a su podcast El Quinto Sol, con ustedes Jimmy y del otro lado del micrófono Luis. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Quinto Sol. Hoy les traemos a la mesa el tema del fin del mundo y estaremos usando de base lo que es la Biblia. Nos basaremos en el fin del mundo que nos platica la Biblia. Espero no sea un poco pesado este tema porque pues les va a recordar un poquito a sus clases de catecismo. Exactamente, sí. Y bueno, hablando de esa parte, pues comencemos con la parte aburrida, ¿no? La terminología. Tenemos que la Biblia, según los términos griegos, proviene de la palabra biblion, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega ta biblia, taiga, que significa libros sagrados. En sí, la Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados que contienen ya sea historias, doctrinas, códigos, tradiciones, en este caso puntual de los cristianos, en base a la tradición judía del Antiguo Testamento y el anuncio del Evangelio que se trata en el Nuevo Testamento. Así es, Extremo. Como tú bien mencionas, es una recopilación de libros desde lo que es los hebreos, los judíos, y luego después que eso es lo del Viejo Testamento, y luego posteriormente viene el Nuevo Testamento, que es cuando llega Jesús y todas sus enseñanzas. Y bueno, la Biblia se ha formado alrededor de 40, la crearon alrededor de 40 hombres, o la escribieron a través de lo que ellos creyeron que eran enseñanzas, pues enseñanzas de Dios que hablaron a través de ellos. Y bueno, como les mencionábamos, el tema de esto es el fin del mundo, y a través de estos libros, a partir de lo que es el Viejo Testamento, tenemos estas predicciones, ¿no?, del fin del mundo. Que uno de estos libros, que es de Isaías, nos dice que el juicio vendrá cuando se vea en un solo día se cree una nueva nación, y esto se refiere a Israel, ¿no? Como ustedes saben, lo que es Israel ya no existía después de lo que fue de la destrucción del templo, después de que los judíos se rebelaron contra Roma. Estos fueron pues exiliados de su tierra, de Israel, por los romanos, y pues esto es lo que se conoce como la segunda diáspora, y anduvieron vagando por todo el mundo, y es por eso que los judíos llegan a Alemania, por esta segunda diáspora. Y después de lo que, como les mencionaba, que llegan a Alemania, bueno, después de muchos tiempo, pues surge lo que es la segunda guerra mundial, y pues uno de los pueblos más afectados fue los descendientes de los judíos en Alemania por la exterminación. Y después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, Churchill, que era el primer ministro de Inglaterra, proclamó la creación de Israel junto con la ONU, y se creó en lo que es ahora más bien lo que era antes Palestina. Por eso es lo que hay todos estos conflictos, ¿no? Y en un solo día se creó una nación, que es Israel, que para ser en fechas más exactas, fue el 14 de mayo de 1948. Sí, exactamente, como acabas de mencionar, pues existen varios libros que hablan sobre la teoría del fin del mundo, y pues debemos de en primer lugar pues sí quitarnos esa idea de que solo el libro del Apocalipsis es el único libro bíblico que habla sobre este fin del mundo, ¿no? Bien mencionas, uno de los libros que también habla sobre esto fue escrito, por así decirlo, por Isaías. También tenemos no sé, al apóstol, bueno, no sé si realmente haya sido apóstol Lucas, tú sabrás más de esto, Jimmy. Como tal, apóstol no, es discípulo de Pablo, que Pablo tampoco fue un apóstol. Ya si quieren en otros momentos abarcaremos más esta situación, porque
él no era de los 12 discípulos, pero sí, adelante, Extremo. Sí, es bueno, Lucas habla en uno de sus libros, precisamente en Lucas 21:9, y dice: y cuando oigas de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero al fin no sucederá inmediatamente. Siempre hemos hablado en varios teorías del fin del mundo que como tal no vamos a ver el inicio y el fin de este proceso en un solo día, ¿no? O en una semana, por así decirlo. Va a llevar un proceso y no sabemos exactamente cuándo inicia y cuándo va a terminar. Así es, como bien mencionas, el Apocalipsis no es el único libro que habla del fin del mundo, pero sin embargo, bueno, el Apocalipsis se basa en eso, ¿no? Es principalmente lo que trata de esto, ¿no? Y en otros libros, como por ejemplo Lucas, que incluso, si no mal recuerdo, habla de la infancia de Jesús, y después también habla de estas situaciones apocalípticas, ¿no? Que también se entrelazan mucho con el Apocalipsis que luego obviamente tocaremos conforme va avanzando. Exactamente, y bueno, vemos que varios de los discípulos o personas que fueron muy allegadas a Jesucristo, pues hablan sobre los temas con diferentes palabras, pero también, por ejemplo, de lo que acabo de mencionar de Lucas 21:9, lo podemos encontrar con Mateo 24:6 al 8. Que habla precisamente de lo mismo que dijo Lucas sobre el inicio del proceso de este fin del mundo, ¿no? Así es, y también hablando de Mateo, hay un párrafo que me agrada mucho, bueno, un versículo y unos párrafos que dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Bueno, es un párrafo más extenso, pero aquí también vemos estas partes de que nos anuncia que van a venir falsos profetas, ¿no? Bueno, yo aquí pondría a varias sectas que han surgido a través de los años, que pues solamente pues es embaucar a la gente, o ya sea en dinero o con su vida o con su cuerpo, para pues engañarlos básicamente, ¿no? Entre una de esas sectas están los Testigos de Jehová, que estos se formaron, creo, si no mal recuerdo, durante la Segunda Guerra Mundial o un poquito antes, pero creo que es antes, ahí me estoy equivocando, pero ellos profetizaban que, bueno, para ser más exacto, su líder profetizaba que se iba a acabar el fin del mundo en 1914. ¿Qué pasó? Pues no se acabó, pero en ese periodo de 1914, pues a la gente se le pedía que fuera más, pues más entregada a esta secta o a esta religión, y pues perdieron incluso sus trabajos y sus ahorros. También posteriormente volvió a pasar lo mismo con otro líder que profetizaba que en 1975 se iba a terminar el mundo. ¿Qué pasó? Pues nada. Y pues aquí fue, creo que si no mal, más bien fue así. No hubo muchas personas que dejaron sus empleos, dieron sus ahorros para pues ganarse la salvación, para ser salvos, que es una palabra que usan mucho. Incluso si nuestros escuchas seguramente han tenido la experiencia de que van y tocan a su puerta a estas personas, y uno de sus enganches es decir que pues ya está el fin del mundo próximo. O sea que, digo, básicamente se supone que todos los cristianos debemos estar preparados para la segunda venida de Jesús, pero ellos se enfocan mucho en esta cuestión de que pues ya básicamente mañana ya se acabó el mundo, y si no estás preparado, pues ya ya te cargó. Sí, es correcto. Yo también en alguna ocasión, viendo las noticias, hubo una que en particular tocaba este tipo de sectas. Realmente no me acuerdo de qué secta fue ni su líder, pero los hizo que se suicidaran, porque en ese día iba a terminar el mundo. Nunca terminó el mundo y hubo pues decenas de muertos junto con el líder, por este tipo de engaños, ¿no? de falsos profetas que tú bien mencionas.
Así es, y también digo, es que son muchos de estas situaciones, pero también si no mal recuerdo hay una en un cometa que se supone que iba a pasar el cometa y se iba a llevar sus almas, y pues también se suicidaron y pues sí se los llevó, pero no el cometa, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, sí, bueno, no sé si tengas más información sobre los demás libros o quieres que ya entremos de lleno al libro del Apocalipsis. Es que no recuerdo si es Pablo o en qué libro lo menciona, pero él o en el Apocalipsis que mencionan también que solamente la fecha del juicio la conoce Dios Padre. Entonces, pues no se dejen embaucar, ¿no? Básicamente, incluso hasta la Biblia lo menciona, ¿no? Si ustedes son religiosos, si una persona les dice que en 1975 o en 1914 se va a acabar el mundo, pues no lo crean, porque solamente esto lo conoce Dios. Si ustedes son creyentes, en la misma Biblia lo dice, no se dejen engañar. Sí, porque como dice, ¿no? Nadie sabe ni la hora, ni el día, ni cómo vamos a morir. Exacto, extremo. Ok, bueno, entonces ahora sí vamos al libro del Apocalipsis, que pues, es, digamos, mi particular punto de vista, el libro más más enriquecedor en estas teorías del fin del mundo, toda vez que tiene muchas aristas hablando de ¿cómo se llama? De predicciones, de cómo poder decir pues señales, ¿no? Que se habla mucho. Sí, y también un libro muy enigmático, ¿no? Extremo, porque hablan de situaciones muy como en códice, ¿no? Y un dragón y las 7 trompetas y los 7 ángeles. Bueno, que cosas que vamos a ir viendo, pero sí es un libro incluso muy difícil de entender. Pero incluso si vas con una persona que sea como un pastor o un padre, pues lo mismo te va a decir, ¿no? Que es un libro muy difícil y que necesitas mucha como teología para poder entenderlo un poquito más. Sí, bueno, en principio pues el libro del Apocalipsis nos dicen que fue escrito por San Juan. No nos indican realmente si fue el apóstol San Juan o que Juan fue el que escribió este libro. Otros dicen que como tal no lo escribió él, sino un grupo muy allegado a él o que pudo haber sido adoctrinado por esta persona, que se hicieron llamar pues comunidad juánica. Sí, así es, extremo, como bueno, no sé, cuando muere Jesucristo, no es como que haya caído la Biblia después de que se murió o cuando haya resucitado. Esto la Biblia se fue recopilando pues muy poco a poco, porque pues incluso el papel era algo muy caro, era un lujo. Y pues, y más si tenías por ejemplo, al apóstol San Juan, pues le ibas y le preguntabas y te lo contaba, ¿no? O él se iba moviendo hasta que pues se dieron cuenta que pues, no, pues hay que escribirlo porque el día de mañana se nos va a morir o nos lo van a matar. Y es por eso que también luego no se sabe muy bien la ciencia cierta si fue, por ejemplo, como bien mencionabas, el apóstol Juan o la comunidad que mencionabas. Sí, es enigmática esta parte del libro del Apocalipsis desde un principio, quién realmente lo escribió y o cómo fue que se fue desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este libro, pues yo quisiera comenzar desde el capítulo número 5, que es donde se empieza a ver ya toda esta parte de las señales del fin del mundo. El capítulo 5 dice que Juan ve el libro sellado con 7 sellos y a los redimidos de todas las naciones, es decir, que él oye a toda criatura alabando a Dios y al Cordero. Aquí que nos podrías ahondar más en el tema, Jimmy. Pues seguramente del Cordero hablan de, como dice la canción, el Cordero que quitó el pecado del mundo, o sea, refiriéndose a Jesús, quien, bueno, ya hasta yo creo que van a creer los escuchas que soy aleluyo o algo por el estilo, ¿no? Pero pues básicamente Jesús es, antes, bueno,
los judíos hacían holocaustos o sacrificios hacia Dios en el templo de Salomón, y ahí esas eran como sus ofrendas. Pero posteriormente quien se ofrece es Jesús, y ya por eso nos hacen sacrificios. Él es el cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Así como diría esa canción que escuchábamos los domingos cuando íbamos a misa, básicamente es sobre eso. Sí, no eres aleluyo, pero estás muy cerca de hacerlo, mi amigo. No, para nada extremo. De hecho, pues esta es una de las cuestiones que estamos aquí, porque pues tratando de buscar la verdad, ¿no? Y quizás ahí en una religión que lleva tantísimos años, incluso naciendo en Sumeria, pues que es la civilización más antigua, pues algo debe de tener, ¿no? Y por eso es que sé un poquito, y pues por mi misma, ¿cómo se llama? Crianza católica, y pues mi esposa es protestante, pues también luego, pues de ahí aprendo un poco. Ok, vale, entonces continuando, pues el capítulo 6 de este libro del Apocalipsis dice que Cristo abre los 6 sellos y Juan ve los acontecimientos de cada uno. También dice que en el 5º sello Juan ve a los mártires cristianos, y en el 6º ve las señales de los tiempos. Pero bueno, comencemos hablando del primer sello. El primer sello nos dice que se verá un caballo blanco con un jinete que se le da una corona, y venciendo para vencer. El Evangelio de Mateo presenta al engaño religioso. Es como, bueno, aquí estamos tratando de ligar un poquito esto que nos decía Mateo, ¿no? Que del engaño religioso, como ya lo vimos de sectas que se van separando del catolicismo, o de los protestantes que ya están un poquito más estructurados, y pues hacen un santo relajo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué nos puedes decir del segundo sello? Ajá, el segundo sello dice Bermejo Guerras. Bueno, aquí Bermejo, bueno, son básicamente los primeros 4 sellos son los jinetes del Apocalipsis, y el segundo se llama Bermejo, que nos habla de guerras. Y también, como veíamos en Mateo, nos decía que iban a venir las guerras, que no iban a ser en un momento, ¿no? Luis, como mencionabas, pues no, bueno, platicando cuando estábamos haciendo este podcast, bueno, ¿cómo se llama? Preparativo. Exacto, pues veíamos que, por ejemplo, pues guerra siempre ha habido, ¿no? Siempre habrá, pero quizás se van a intensificar, ¿no? O por ejemplo, pues ya son cada vez incluso más, ya no tan largas, pero más efectivas, ¿no? O sea, ya avientas una bomba atómica y ya chirrin chin chin, ¿no? Sí, exactamente, y reiteramos, no sabemos ni el momento ni la época de la vivencia del ser humano que va a ser el fin del mundo, porque como bien dices, guerra siempre ha habido, y cada una de ellas pudo haber sido en su momento la señal del inicio de este fin del mundo, ¿no? Bueno, y continuando, el tercer sello nos habla de un caballo negro cuyo jinete tiene una balanza. Representa la hambruna. Hoy en día vemos que igualmente la hambruna en el mundo cada vez es más amplia, aunque se ha tratado de disimular este problema mundial, pues no puedes tapar el sol con un dedo. Entonces pues es importante recalcar que hay muchos países que sufren por esta parte de los alimentos. Es impactante ver cada uno de los videos o documentales que tratan sobre este tema, pero pues no sé, no podemos hacer nosotros nada, somos simples mortales que pues poco podemos ayudar, ¿no? Sí, digo, como diría, ¿no? Para cambiar el mundo hay que cambiar primero uno, ¿no? Pero sí, bueno, y no solamente en otros países, ¿no? Aquí en nuestro lindo México, un país de tanto contraste, hay zonas en donde abunda la riqueza, y en otras donde pues lo que comes es una marucha, ¿no? Y a la día, ¿no? Y si te fue bien. Pero bueno, adelante con el siguiente sello extremo. Ok, el cuarto sello nos habla sobre un
caballo de color amarillo, el cual, ¿cómo se llama? Pues refleja las enfermedades, según lo que nos comenta el libro del Apocalipsis. Una vez que se abre el cuarto sello, desata muchas más enfermedades de las que conocemos en la actualidad. Yo pues sigo diciéndote, a lo mejor ya comenzó el fin del mundo, puesto que todas estas señales que hemos visto de los primeros 4 sellos, pues ya están pasando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que estamos viviendo del COVID es una de las enfermedades que yo en lo particular creo que fue creada por el ser humano. Se salió de control, pues son cosas que van a pasar siempre, y pues la transición para el fin del mundo, pues yo creo que ya la estamos viviendo. Sí, sí, bueno, de hecho, pues enfermedades pues siempre ha habido, ¿no? Y ha habido pues pandemias más pesadas que la que estamos ahorita, en especial por la ignorancia, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, cuando fue la peste negra, pues mucho de esto también se desarrolló por la ignorancia, por no saber, digo, no porque fueran tontos, sino porque simplemente pues no sabían que era un bicho, ¿no? Lo que estaba ahí matando a a las personas. Y incluso a los judíos se les culpaba de esto porque pues ellos no se enfermaban, pero no era porque ellos lo hicieran, sino porque simplemente eran más limpios que los cristianos y por eso no se contagiaban tanto. Pero pues como dices, ¿no? Quizás ya empezó el fin del mundo y simplemente vemos agudizando cada vez más esto. Por ejemplo, a diferencia de la Edad Media, ahora tenemos medios de transporte mucho más efectivos y se trasladan mucho más rápido, ¿no? O sea, estábamos en China en diciembre que estaba el descontrol, y aquí ya en marzo ya teníamos el relajo en México. O sea, 3 meses para recorrer pues el otro lado del mundo, literalmente, pues es bastante rápido. Sí, de hecho, las enfermedades cada vez van a ser más letales y van a transmitirse a nivel global, pues más corto tiempo. Como dices, ya es más fácil trasladarse de un lugar a otro, y obviamente somos portadores de cualquier enfermedad. Así es. Y también, bueno, tenemos lo que es el quinto sello, que nos habla de grandes tribulaciones y la persecución a los creyentes. Bueno, de esto pues básicamente ahorita pues ya no es tanto hacia los cristianos. En su momento, cuando se escribió este libro del Apocalipsis, pues sí, los romanos perseguían a los cristianos, se aventaban ahí en los circos romanos para que se los comieran los leones y todas estas situaciones. Y quizás ahorita en este momento ya no es tanto, pero quizás en un momento más avanzado, pues el que alguien crea en un Dios sea algo malo, ¿no? Porque ya vamos a estar más enfocados en lo que es la ciencia. Y por ejemplo, si tú crees en Dios, en el Dios cristiano, pues te van a decir, pinche tonto, ¿no? Eso no existe, ¿no? Estás bien menso. O también no hace muchos años, cuando hubo este crecimiento del socialismo, pues se persiguió mucho a las religiones, no solamente a la cristiana, y se estaba pues creyendo, como decía Marx, ¿no? Que era el opio de la sociedad, y se trataban de oprimir estas situaciones, ¿no? Incluso aquí en México con la guerra cristera también se prohibió lo que era la religión. Pero bueno, sigamos, Luis, ¿o quieres agregar algo? No, continuamos con el sexto sello, y aquí nos dice el Apocalipsis, Juan, por así decirlo, dice: y miré cuando cuando se abrió el sexto sello, y aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus higos verdes cuando es sacudida por un viento fuerte. Seguimos hablando de muchas
señales y cosas no tan claras, ¿no? Son solo pues indicios de lo que vio en su momento pues Juan, ¿no? Así es, también aquí cabe resaltar lo de la higuera, pues hace referencia al pueblo, bueno, a los creyentes, ¿no? Y que se está sacudiendo y pues por eso deja caer a los hijos, ¿no? Que serían los creyentes. Y los hijos, perdón. Es correcto. Los hijos. Somos los Por hijos ahí de Dios, ¿no? Ok, luego de ahí damos un salto al capítulo 8, donde nos habla ya del séptimo sello. Habla de las trompetas, de que empiezan a tocar y pues ya aquí si no mal recuerdo quien toca las trompetas es el arcángel Miguel, creo que sí, si no mal recuerdo, para que cuando pidan un milagro o que se les favorezca con un milagro y que les interceda un ángel, no pidan por favor, porque en una de esas se acuerda y toca las trompetas. Sí, invoca a los 7 ángeles, ¿no? Del séptimo sello, que eso prácticamente ya sería la culminación del fin del mundo, digamos que ya es la señal final para, pues, ¿cómo se llama? Ahora sí descargar toda la furia que se necesita para pues castigar a los que tengan que ser castigados y que nos salven a los que, pues sí, vamos a ser salvados, ¿no? Muy seguro de ser salvado extremo, ¿eh? Yo la verdad no. Bueno, aquí también nos habla en el séptimo sello de muchas, pues bueno, de que muchos desastres naturales y de estas situaciones, ¿no? Pero también hay un párrafo que se me hace muy interesante y que lo cito, y el hombre de la... Bueno, perdón. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella, ardió como una antorcha y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Y el nombre de esta estrella se dice ajenjo. La tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo y muchos murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Disculpen, soy pésimo leyendo desde que iba en la primaria, pero pues aquí andamos. Y bueno, esto que les digo, se me hace muy curioso porque hay ajenjo en ucraniano se pronuncia Chernobyl, que pues como todos sabemos en Chernobyl había una planta nuclear que pues por negligencias se convirtió en un desastre y pues en un gran problema nuclear, ¿no? Que pues contaminó pues las aguas y las tierras, quizás esto es a lo que se refería. Sí, exactamente. Y bueno, hablando de Chernobyl, pues pues desgracia, pues no natural porque fue creada por el propio hombre, todavía sigue dejando estragos al día de hoy. Entonces, pues puede ser que por ahí comience pues no sé, una secuencia en cadena que pueda pues repercutir en el fin del mundo como lo conocemos, ¿no? Así es, bueno, tú tenías ahí un punto muy interesante que habíamos platicado, Luis, de que quizás Juan es lo que veía. Cuando... Sí, bueno, lo que comentábamos, ¿no? El Apocalipsis habla de muchas señales, y quien lo escribió o quienes profetizaron este tipo de cosas, como en su momento también ¿cómo se llama? Nostradamus también tiene sus propias teorías del fin del mundo. Cada una de estas personas obviamente no vivió en la época en la que nosotros actualmente estamos. Entonces para ellos a lo mejor era un poco más complicado pues darle sentido a todas esas visiones, a todo eso que se les mostró en su momento, y pues les dieron la connotación con las palabras o los conocimientos que tenían en su época. Así es, en vez de, como mencionas, en vez de que él ve caer una estrella, pero pues no tenían palabras como describirlo,
y pues bueno, no tenía cómo describir una planta nuclear en desastre, pues lo que dijo fue una estrella, ¿no? Exactamente, para él se vio como una gran estrella que explotaba, por así decirlo, pero realmente no era una estrella, sino pues la planta nuclear estallando. Así es. Bueno, aquí ya después habla de la prostituta de Babilonia y todas estas situaciones que les digo que muchos incluso dicen que esto se atribuye a la Iglesia Católica. Y bueno, digo, estas cosas la verdad pues ya no tengo sapiencia para decirles de qué se tratan. Hablan de dragones y de muchas cosas que pues la verdad pues yo creo que necesitaríamos a un padre para que nos expliquese un poco mejor para saber todas estas situaciones que ya están bastante enredadas. Sí, como mencionaste en su momento, se necesita de un experto teólogo que pueda desmenuzar todas estas palabras y eventos que se hablan en el Apocalipsis. Los demás capítulos como tal pues ya no son tan idóneos para este tema que estamos planteando, pero pues como tal el libro del Apocalipsis es un gran libro para leer en ratos libres. Pues no, pues yo creo que aquí sí necesitas ir a misa para que te lo expliquen, porque eso sí no tiene tanta lectura tan sencilla, ¿no? Bueno, de hecho, pues la mayoría de la Biblia, bueno, pues se supone que pues la lees y pues lees sola por encima una situación y por bajo de ella ves otra investidura, ¿no? Que igual y si tienes un poquito de conocimiento pues lo puedes ver, ¿no? Pero para eso se supone que uno necesita ir a estudiar a la Biblia porque pues llevan como connotaciones que no son, que bueno, si no tenemos el conocimiento no las vemos tan a simple vista, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan y conoció a su mujer, ¿no? Pero pues el conocer no tiene de que qué onda, ¿no? Que mucho gusto, ¿no? Sino de conocer, sino de conocerla en la cama, ¿no? De tener un encuentro sexual, es a lo que se refiere. Y si uno no sabe eso, pues uno lo leería así nada más. Y así muchas cosas, ¿no? Incluso el mismo Jesús enseña sus enseñanzas a través de parábolas, ¿no? Te da una historia y detrás de esa historia, la historia en sí tiene un mensaje, pero detrás de la historia tiene otro mensaje. Pues sí, tienes toda la razón. Siempre en la Biblia, en todos los pasajes, se hablaba, pues, a través de estas parábolas, de estas ejemplificaciones de hechos, que, pues sí, si no eres muy culto, pues tú le puedes dar el sentido que mejor te parezca, ¿no? Y haces una secta. Vamos a iniciar una. Bueno, sí, ¿y tienes algún dato curioso sobre estas teorías? Perdón, Luis, hay dos temas. Uno es el de que, bueno, también en el Apocalipsis habla de Satán, del 666. Ahí tú investigaste un poquito más para que nos ayudes de esta situación, Luis. Bueno, sí, perdón, digo, en sí, pues sí, nosotros siempre hemos conocido el número 666 como el número de la bestia, ¿no? Pero seguimos en lo mismo, son signos o significados que uno le da, bueno, uno no, sino los teólogos. Y de aquí tenemos que en sí la cifra 66 es una numeración romana que es de la, ¿cómo se llama? Del acrónimo que significa Dominitius Caesar Legatos Giti Violenter Interfecit. Disculpen mi pronunciación. Andas muy mal en tu latín, Luis. A ver, pronúncialo tú. No. Ya. El latín ya lo dejamos para otro día. Bueno, esta parte, bueno, traducido significa
Domiciano, César mató vilmente a los enviados de Cristo. Aquí vemos que si bien si habla sobre un demonio, es la connotación que le da es el anticristo, y el anticristo no es una sola palabra, un solo hombre. Tú conoces más sobre varios anticristos que ha habido en la historia del ser humano, ¿no, Jim? Bueno, sí, bueno, aquí pues se le da a Domiciano y a Nerón, que son contemporáneos más o menos de cuando se escribió este libro, y pues básicamente pues era una clave para decir que Nerón pues era un hijo de la tiznada, ¿no? Y andaba matando cristianos, y pues no lo podías poner así porque pues con más ganas te mataba, ¿no? O te perseguía, y era una clave para que también los cristianos pudieran pues hablar un poco más libremente, ¿no? Pero bueno, sí, pues de hecho pues ya ves también como mencionabas en Nostradamus, ¿no? Habla mucho del anticristo y de los anticristos, ¿no? Que habla de Hitler, que es una de las de sus profecías más acertadas que tiene, que pues habla de Himmler. Y bueno, ahorita como no es el tema, pues no sé muy bien, pero ahí habla incluso de un río y de algunos da incluso una ubicación geográfica, y que coincide básicamente en el lugar que nace Hitler, o sea que es por poquito error de las palabras. Sí, volvemos a lo mismo, son las visiones que tuvo, y pues Nostradamus ha acertado en varias de sus predicciones. Entonces, entre ellas pues hablaba de este otro anticristo, que era Hitler. Entonces todavía tenemos pendiente ahí el anticristo que al que le llaman el Papa Negro, que ya con ese para mí o mis conocimientos sería el último anticristo, que estará dando ahora sí el inicio de la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Así es, ya pues ya con ese nos cargaría ya el payaso. Pero bueno, aquí bueno, fíjate que yo pensando, pues obviamente de la muerte de Jesús ya son casi 2000 años, y yo me quedo pensando, pues ya es un montón de tiempo, ¿no? O sea, no son 2 ayeres. Y pues yo me quedo pensando, pues cuándo va a ser, ¿no? Porque es bastante tiempo. Y pues digo, yo me quedo, la gente seguirá creyendo en Jesús si no llega en el año 4000. No, pues estos eran puros cuentos chinos, ¿no? O puros cuentos israelitas. Pero bueno, no sé, realmente pues no vamos a saber, porque pues yo creo que si pasamos al siguiente, al 2100, ya nos vamos por bien servidos nosotros, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y tenías algo sobre Sir Isaac Newton? Así es, bueno, este es el último punto que tenemos, que bueno, como saben, Isaac Newton era un científico, bueno, y que es bastante conocido por su teoría de la gravedad, ¿no? Que según se le cayó una manzana, y con esto se le iluminó para poder hacer los cálculos de la gravedad. Pero además de ser un científico bastante reconocido y que dio bastante para la ciencia, también era alquimista, también era un estudioso de la Cábala, que es básicamente la Biblia, pero en la versión hebrea. Y él pues él creía que sumando ciertas cosas de la Biblia pues podías llegar a predecir ciertos acontecimientos del mundo, o también incluso descifrar cómo funciona el mundo. Y una de estas de sus estudios tiene que ver con lo que es el fin del mundo, que él en el libro de Daniel, que Daniel es el que echan a los leones, pero antes de los romanos, esto es en la época de los babilonios, si no mal recuerdo. Él toma de este libro los siguientes datos, que será por un tiempos y la mitad de un tiempo, que es cuando dice que se acabará el mundo. Y él interpreta los tiempos como 3 años y medio, 3 años.5, y que si lo convertimos en días nos da 1260 días.
y los días Newton los cambió por años, tomando como fecha de inicio el 800 después de Cristo, que este 800 lo toma de un emperador, bueno, de un emperador católico ya en el 800 después de Cristo, y que es la debacle de la Iglesia Católica. Él lo toma como esto, y si lo sumamos, pues nos da el 2060 como fin del mundo. Igual y si nos toca, mira, Luis. Pues ya estamos próximos, ¿no? Estamos a unos cuantos años nada más. Pero pues sí, hablamos de Sir Isaac Newton, pues porque sí tiene que ver con la parte bíblica o de la parte católica, puesto que si bien él sabemos que fue un Illuminati, pues también fue gran pues pensador y comulgaba con ciertas cosas de la Iglesia Católica. Obviamente no todas por ser Illuminati, pero pues tampoco estaba ajeno a esta parte de la Iglesia Católica, ¿no? Así es, no sé si haya sido católico o protestante, porque pues en ese tiempo de él creo que ya Inglaterra ya era protestante, pero bueno, a fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Nada más unos no creen en la Virgencita y otros sí, pero a fin de cuentas es básicamente lo mismo, es el mismo libro, simplemente se separan y se separan de Roma, ¿no? Bueno, que así se le conoce a la Iglesia Católica, ¿no? Por los protestantes como Roma. Pero pues sí, aquí podemos seguir con varias teorías del fin del mundo, pero quizás ya eso sería tema de otro podcast para tocar, o por ejemplo las profecías de Nostradamus, de Baba Vanga, bueno, de muchos profetas que han existido y que le han atinado o que realmente han visto y que son muy interesantes. Sí, esta parte de las demás profecías, pues las vamos a tener que tocar en otro podcast para darle su lugar a cada uno de estos grandes profetas, ¿no? ¿Algo que agregar, Luis? No, yo creo que ya con eso sería todo. Bueno, yo nada más agregar. Bueno, yo nada agregar. más que pues el podcast no es para atemorizarlos, ¿no? Y pensar que mañana se los carga el payaso, sino que pues más que nada presentar este tema y pues y si son creyentes, pues que se porten bien, ¿no? Sí, bueno. sí, pues si bien hemos dicho que ya estamos en el proceso del fin del mundo, pues no crean a Jimmy o no piensen que él puede ser el Papa Negro. Son cosas que soy un poco morenito, que no sabemos. Pero no más. Bueno, pues sería todo por este capítulo. Me despido con ustedes, Jimmy, y del otro lado Extremo, y espero que les haya gustado este podcast, porque a nosotros sí nos fascina el tema, y sigan con nosotros para los siguientes episodios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Quinto Sol Podcast, en Twitter como @podcastquinto. Y para que puedas enviarnos tus comentarios, historias, leyendas o lo que quieras platicarnos, tenemos un número de WhatsApp 55 78 86 07 95. Gracias por escucharnos. Recuerda que también nosotros te escuchamos a ti.